Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Aunque la remuneración mensual promedio en la industria privada de Venezuela dista mucho de los ingresos en el sector público, aún no cubre el costo de la canasta básica alimentaria, que en enero se ubicó en $365, según el Observatorio Venezolano de Finanzas. El salario de los obreros registró un incremento de 76%, ubicándose en unos $138 mensuales, mientras que los cargos gerenciales aumentaron un 30%, lo que se traduce en unos $539 al mes, de acuerdo a la encuesta de coyuntura industrial del último trimestre de 2021 de la Confederación Venezolana de Industriales, organización que reúne al sector industrial del país. Luigi Picella, presidente de esa organización, afirma que los montos siguen siendo insuficientes. Con esto que está acá, no se le da todavía justicia a la remuneración de nuestros trabajadores. Tenemos que seguir con nuestro primer problema que tenemos, y es recuperar el poder adquisitivo de la gente. Son los lemas de nosotros acá en Conindustria, de que tenemos que darle sentido al trabajo que nosotros venimos haciendo. Eso se va a lograr con producción nacional. Picella destacó que las empresas encuestadas reportaron que, a pesar de que las políticas gubernamentales no apoyan al sector privado, en comparación con el mismo trimestre del año anterior, las ventas mejoraron un 60% y estiman que la situación va a mejorar este año. Muchas de ellas todavía trabajan a pérdida, es decir, es por ello que es fundamental que sigamos trabajando en la misma dirección con la cual venimos trabajando, efectos de ir recuperando. Según el gobierno del presidente Nicolás Maduro, el país avanza hacia una recuperación económica y atribuye la situación a las sanciones impuestas por la comunidad internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. A partir de marzo, entre 100.000 y 200.000 trabajadores en Nicaragua en 9 actividades económicas recibirán un ajuste en su salario de entre 300 y 700 córdobas, un equivalente a 9 y 19 dólares, según anunció el Ministerio del Trabajo. Así, el salario mínimo asciende a más de 7.000 córdobas, es decir, cerca de 200 dólares, lo que permite una cobertura de alrededor del 42% de la canasta básica, correspondiente a enero de este año, que se ubica en más de 16.500 córdobas, unos 460 dólares. El economista Marco Aurelio Peña dijo a La Voz de América que Nicaragua vive una economía de subsistencia en la que el trabajador asalariado obtiene un ingreso que a duras penas le permite obtener un tercio o un poco más de un tercio de los productos de la canasta básica. Y hablamos de una canasta básica, es decir, de una cesta básica de bienes y servicios. Cabe mencionar que la canasta básica está diseñada para 2 adultos y 3 menores y es considerada una de las más grandes de Centroamérica. Quienes acuden a los mercados a comprar productos alimenticios se ven limitados en sus gastos ante la marcada diferencia entre los ingresos y el costo de la vida. Carmen López, una ama de casa jubilada, comentó a La Voz de América. Como estamos ahorita, la bolsa no da, el dinero está estancado, los pagos están por el suelo, no hay nada, la moneda está por el suelo, no rinde nada. Sin embargo, el gobierno de Nicaragua mantiene excelentes proyecciones de crecimiento económico para el 2022, que supuestamente impactará positivamente el empleo y el ingreso de los nicaragüenses. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como correcto el mensaje de su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, sobre el Estado de la Unión. En particular, destacó que se haya referido al control de armas y a la reforma migratoria. Insistió en la urgencia de regular el flujo migratorio de sur a norte, otorgar visas temporales de empleo para que quien así lo decida pueda trabajar de manera legal, pero además en el entendido de que Estados Unidos no tiene la fuerza de trabajo necesaria para mantenerse como una potencia comercial fuerte, y sin ello tampoco se logrará consolidar a América del Norte como una región competitiva. Dio a conocer que acordó con el embajador estadounidense Ken Salazar visitar la frontera sur del país. Estarán en Tapachula, Chiapas, la próxima semana. Me pareció adecuado, correcto, oportuno el mensaje del presidente Biden, sobre todo en el tema del control de las armas y también el nuevo enfoque que se tiene que dar a la política migratoria. Compromiso de aprobar la reforma migratoria para regularizar a nuestros paisanos y a migrantes que están en Estados Unidos.
defendió las acciones de su gobierno para frenar el avance de migrantes a la frontera norte. Aclaró que no se trata de un trabajo sucio. Tenemos cuidado de la frontera sur por los riesgos que corren los migrantes al atravesar nuestro país por la delincuencia. No queremos que lleguen al norte, pero no es hacerle el trabajo sucio al gobierno de Estados Unidos, es proteger a los migrantes. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. El gobierno del presidente Joe Biden ofreció detalles del denominado Plan de Preparación para el COVID-19, un documento de 90 páginas en el que se detallan las iniciativas y la inversión que se hará a futuro para reducir el número de enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes a causa del virus. El coordinador de la Casa Blanca para el COVID-19, Jeff Zients, se refirió al tema en la conferencia semanal de prensa del equipo de respuesta del COVID-19. Avanzamos con seguridad volviendo a nuestras rutinas más normales y bajo las últimas recomendaciones de los CDC, la mayoría de los estadounidenses en la mayor parte del país ahora pueden sentirse más tranquilos. Zients resaltó que es el momento para que el país deje de permitir que la enfermedad dicte la forma en la que vivimos y destacó algunos puntos de la nueva estrategia. El presidente planteó 4 objetivos clave para el camino a seguir. Primero, protegernos y tratar al COVID-19. Segundo, prepararse para cualquier nueva variante. Tercero, prevenir cierres económicos y escolares. Y cuarto, vacunar al mundo y salvar vidas. Este plan está basado en la confianza que existe actualmente en los medicamentos y recursos científicos con los que contamos para combatir la enfermedad, y los especialistas destacaron el importante avance de la campaña de vacunación, así como la efectividad de la píldora producida por el laboratorio Pfizer, que es administrada a personas ya contagiadas y que evita los riesgos de hospitalización y muerte hasta en un 90%, y el gobierno aseguró que Estados Unidos será el país con más existencias de este medicamento en el mundo. Las autoridades de salud también hicieron un llamado para que los ciudadanos reclamen las pruebas caseras de COVID-19 de forma gratuita y les recordó que si ya lo hicieron y necesitan más pruebas, pueden pedirlas. Según los datos que se manejan actualmente, casi la mitad de los 500 millones de pruebas disponibles aún no han llegado a los hogares estadounidenses debido a que los ciudadanos no las han solicitado, especialmente por el notable descenso en los contagios y porque las personas no necesitan realizarse las pruebas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. El gobierno de Estados Unidos continúa sus esfuerzos para imponer sanciones contra los estamentos rusos, incluyendo al presidente Vladimir Putin y al ministro de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov. Y en ese camino, el Departamento de Justicia lanzó un grupo de trabajo denominado Kleptocapture, que tiene como objetivo poner a prueba las finanzas de los oligarcas rusos. Se trata de un grupo interinstitucional de aplicación de la ley que contará con la participación de diversas agencias del gobierno y coordinará con la Unión Europea y se dedicará a hacer cumplir las sanciones, las restricciones a la exportación y las contramedidas económicas diseñadas para dejar a Rusia fuera de los mercados globales. El secretario de Justicia, Merrick Garland, explicó a través de un comunicado que el nombre del grupo proviene de la palabra cleptocracia, definida como individuos corruptos que abusan de sus poderes para acumular riqueza a expensas de aquellos a quienes gobiernan. Garland aseguró, y citamos, "No dejaremos piedras sin remover en nuestros esfuerzos por investigar, arrestar y enjuiciar a aquellos cuyos actos criminales permiten al gobierno ruso continuar con esta guerra injusta. Déjenme ser claro", dijo Garland. "Si violas nuestras leyes, te haremos responsable". Por su parte, la fiscal general adjunta Lisa Monaco destacó textualmente: "A aquellos que apoyan al régimen ruso a través de la corrupción y la evasión de sanciones, los privaremos de un refugio seguro y los haremos responsables". El Departamento de Justicia dijo que el grupo de trabajo funcionará desde la oficina de la fiscal adjunta Lisa Monaco y será responsable de investigar y enjuiciar las violaciones de las sanciones, utilizando las leyes civiles y penales de decomiso de bienes para incautar aquellos obtenidos a través de conductas ilícitas. El grupo de trabajo Kleptocapture garantizará el pleno efecto de estas acciones que han sido diseñadas para aislar a Rusia de los mercados globales e imponer costos serios por este injustificado acto de guerra al atacar los crímenes de los funcionarios rusos y las élites alineadas con el gobierno, además de aquellos que ayudan u ocultan su conducta ilícita.
El grupo de trabajo estará plenamente facultado para utilizar las técnicas de investigación más avanzadas, incluidos el análisis de datos, el rastreo de criptomonedas, las fuentes de inteligencia extranjeras y la información de los reguladores financieros y socios del sector privado para identificar la evasión de sanciones y la conducta delictiva relacionada. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Con más de 1 millón de refugiados que huyen de Ucrania hacia el este del país eslavo, naciones de la Unión Europea se preparan para la llegada de muchos más a medida que continúa la invasión rusa y preparan también más sanciones que podrían centrarse en activos en cripto. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Filippo Grandi, aseguró el miércoles que más de 1 millón de personas han salido de Ucrania a lo largo de la última semana debido al conflicto. Y la comisionada de la Unión Europea, Ylva Johansson, dijo hoy, antes de una reunión especial de ministros de Justicia y Asuntos Internos, que debemos estar preparados para que millones de refugiados vengan a la Unión Europea. Una de estas refugiadas es Yana, quien espera que el mundo, incluido el pueblo de Rusia, no se olvide del sufrimiento de los ucranianos. Le rogamos a todo el mundo que nos ayude porque esta es nuestra tierra, este es nuestro país. No queremos mudarnos a ningún lado. Somos ucranianos, somos una familia de 44 millones de personas y le pedimos a la gente de Rusia salir a la calle y demostrar que en el fondo también son personas. La Unión Europea ya está avanzando hacia la concesión de protección temporal a quienes huyen de la guerra, buscando otorgar permisos de residencia temporales a los refugiados y permitirles el derecho a la educación y el trabajo. Mientras tanto, la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que entre todos esperan ver el impacto de las sanciones ya impuestas a Rusia antes de imponer más, pero adelantó que se está trabajando en ellas y que podrían centrarse en criptoactivos. Esto si la situación en Ucrania se deteriora aún más tras la invasión rusa la semana pasada. Al igual que Estados Unidos, el bloque europeo de 27 miembros aprobó la semana pasada una serie de prohibiciones financieras, energéticas, de exportación y de viaje que incluyen una congelación de los activos del Banco Central ruso, el cierre del espacio aéreo de la Unión Europea a Rusia, la eliminación de varios bancos rusos del sistema de pagos internacionales SWIFT y sanciones a un puñado de magnates rusos. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Desde hace 3 días, Estados Unidos alertó sobre un enorme convoy ruso de más de 60 kilómetros, formado por grandes tanques y otros vehículos militares, que se dirigía hacia Kiev. En esos momentos se esperaba que la toma de la capital ucraniana sería inminente. Sin embargo, la firme resistencia ucraniana, problemas mecánicos y la congestión han hecho que su avance sea escaso, según informó la inteligencia militar británica. A medida que las bombas continúan lloviendo sobre Ucrania, las Fuerzas Armadas rusas siguen con sus planes de asediar las grandes ciudades. Sin embargo, se vieron obligadas a reforzar sus tropas con artillería y armamento sofisticado, y es que la heroica resistencia ucraniana habría desestabilizado sus estrategias iniciales, aseguró el líder de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Somos una nación que desbarató los planes del enemigo en una semana, planes diseñados por años y llenos de odio hacia nuestro país, nuestra gente. Admiro sinceramente las heroicas civilizaciones de Konotop, Bashtanka, Enilgordar, Melitop y otras ciudades y pueblos ucranianos que no dejan pasar a los invasores y bloquearon las carreteras. La gente se pone delante de los vehículos enemigos. Es muy peligroso, pero qué coraje. Durante un emotivo discurso, el presidente Zelensky infundió aliento a su pueblo y advirtió que el ejército ruso no tendrá ni un momento de tranquilidad mientras continúe en territorio ucraniano, agregando que no tienen nada que perder excepto su propia libertad. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo en declaraciones televisadas que, según sus intuiciones, algunos líderes extranjeros se estaban preparando para la guerra contra Rusia e insinuó que el uso de armas nucleares estaba en las mentes de los políticos occidentales y no entraba en las intenciones del Kremlin. Sin embargo, confirmó que seguirán con su operación militar en Ucrania hasta el final, al mismo tiempo que anunció una nueva ronda de conversaciones entre funcionarios del Kremlin y representantes de la administración Zelensky. La invasión rusa ha desembocado en tragedia para el pueblo ucraniano a medida que las fuerzas del Kremlin continúan dirigiendo sus ataques sobre la población. Como resultado, más de 2.000
2.000 civiles han sido asesinados y más de 1 millón de ucranianos se han convertido en refugiados al huir de la guerra, buscando asilo más allá de sus fronteras. Estas tácticas militares del Kremlin han recibido el rechazo y la condena de los principales líderes de Occidente, y el presidente Joe Biden manifestó la unidad y fuerza de Occidente frente a los desafíos del mandatario Putin. El último ataque de Vladimir Putin contra Ucrania es premeditado y no provocado. Ha rechazado los repetidos intentos de diplomacia. Pensó que Occidente y la OTAN no responderían. Pensó que en casa nos podrían dividir, pero se equivocó. Estábamos listos. Pasamos incontables horas unificando aliados europeos. Además, el mandatario estadounidense aseguró que el presidente ruso está ahora más aislado que nunca y auguró que Ucrania dejará a Rusia más débil y al resto del mundo más fuerte. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. El presidente Joe Biden firmará hoy jueves la ley que evitará que se puedan silenciar los casos de acoso sexual en las empresas y que da a las víctimas más herramientas para poder denunciarlos. La ley es denominada Poner fin al arbitraje forzado de la agresión sexual y la ley de acoso sexual de 2021. Biden se dirigirá a la prensa y a la opinión pública a las 5 de la tarde, hora de Washington, desde la Casa Blanca, en compañía del fiscal general y el secretario del Trabajo. Por otra parte, la invasión de Rusia a su vecina Ucrania cumple una semana este jueves, generando cada vez más rechazo y sanciones internacionales. También el Congreso de Estados Unidos se ha pronunciado y de manera bipartidista en la búsqueda de implementar esfuerzos para ayudar a la nación europea. Según ha dicho el senador demócrata Tim Kaine, el presidente Biden ha solicitado al Congreso alrededor del monto de $6.500 millones en ayuda para Ucrania, desglosada en asistencia militar y humanitaria. El legislador considera que este soporte económico podría también extenderse a los ucranianos que han huido hacia otras naciones. Por último, la Agencia de Refugiados de la ONU dijo el jueves que 1 millón de personas han huido de Ucrania desde que comenzó la invasión rusa hace una semana. Se trata de un éxodo sin precedentes en este siglo, dado el incremento en tiempo récord. El recuento del alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados expone que el éxodo asciende a más del 2% de la población de Ucrania, que, según el Banco Mundial, era de 44 millones de habitantes a finales de 2020. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del discurso sobre el Estado de la Unión que el presidente Joe Biden pronunció anoche y en el que abordó los temas de mayor preocupación internacional y nacional. Para analizar algunos aspectos de ese discurso, nuestra colega Cristina Caicedo Smith entrevistó a Ernesto Castañeda, profesor de Sociología en American University. Fue un discurso muy bueno, fue un discurso fuerte, directo, bastante popular. Tocó temas que son populares no solo dentro del Partido Demócrata, sino también con el público norteamericano en general, y que inclusive muchas veces los republicanos tuvieron que pararse y aplaudirlo, por lo cual logró algo muy difícil, que fue el mostrar esta unidad y los proyectos en conjunto que tienen los americanos, a pesar de ser republicanos o demócratas, lo cual, dado el contexto y siguiendo la presidencia de Trump, era muy difícil de hacer, y sí se creó cierto sentimiento de unidad hoy en el Congreso, en este Estado de la Unión. Parte de los temas importantes de este discurso fue Ucrania. ¿Llegó al punto de unidad en ese respecto? De todos está la guerra en Ucrania y el presidente Biden comenzó su discurso hablando de la situación, mostrando muy directamente el apoyo del pueblo americano hacia Ucrania, con la embajadora ucraniana como invitada de honor, y explicando de una manera muy clara, muy directa, con bastante fuerza y énfasis, la serie de medidas, restricciones y golpes económicos que el gobierno de Estados Unidos
ha puesto en contra del gobierno ruso y también subrayando que hay una unidad no solamente dentro de Estados Unidos, sino también con Europa, Australia, Nueva Zelanda, e incluso Suiza, como decía él, y muchos países en Latinoamérica, Asia y África. Entonces, mostrando una unidad a nivel mundial que no se tenía con el tema de Afganistán, que se aprendió de eso y hay una unidad bastante directa, clara a nivel mundial sobre la situación en Ucrania, y Biden dijo que, bueno, que él ha jugado un papel importante como líder para crear esta unidad y se dio crédito por esta acción unificada a nivel mundial, que no es algo fácil de hacer. Otro de los temas que se tocó fue el tema de la economía. Sí, fue muy inteligente porque él dijo que él entendía que muchas familias siguen viviendo de cheque a cheque, que tienen dificultad en pagar sus deudas y su renta y los alimentos. Sabe que la inflación es un problema para todos. Hizo algo muy inteligente y explicó de qué viene la inflación, que ha sido causada por la rápida recuperación económica después de la pandemia, y que no hay procesadores de computadoras, que no hay materiales de construcción por la pandemia, porque dependemos de muchas importaciones. Entonces, en otra parte de su discurso decía lo importante que es el construir trabajos en Estados Unidos, trabajos bien pagados, y también eso va a ser más fácil que no haya escasez de ciertos productos, que es también lo que ha aumentado la inflación. Y también muy inteligente a nivel político. Biden recordaba cuando él era niño cómo la inflación y sus problemas económicos le afectaban a él y a su familia, con su papá perdiendo el empleo y teniendo que mudarse, cambiarse de casa por razones económicas. Esto es algo que es muy familiar y muy cercano para muchas familias inmigrantes o muchas familias en Latinoamérica que tienen una situación económica difícil. Era el profesor Ernesto Castañeda, experto en sociología e inmigración, analizando el discurso del presidente Joe Biden. Esto fue Conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.